Ajá. Bueno, entonces, pues miren, yo no sé si valdría la pena que empezáramos. No sé si luego se conecta alguien, pues lo ponemos al, al tanto, ¿no? Al corriente, se diría. Bueno, pues entonces, muy formalmente, buenos días a todos ustedes. Empecemos. Hoy Claudia va a presentar unos avances más sustanciosos ya del primer capítulo de su tesis. Como ustedes saben, ella ha estado trabajando en este tema, ya tiene un tiempo y creo que me gusta la idea de que estén justo en esta reunión, porque todos ustedes han trabajado un personaje, pero además un personaje que se ha especializado como en una actividad, a pesar de que tienen estos registros más amplios, son como especialistas innovadores en sus campos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va. Entonces, primero, Claudia expone lo que tenga que exponer el día de hoy y luego entramos a los comentarios. ¿Ok? Adelante, Claudia. Gracias, doctora Laura. Buenos días y buenos días a todos. Discúlpenme que hace rato no pude saludarlos como debía. Tenía problemas con el audio de mi computadora y terminé cambiándome al teléfono. Pero bueno, ya estamos aquí. Pues así es. Lo que les presento hoy, o bueno, el trabajo que les envié es el primer capítulo de la tesis doctoral. Les envié el índice para que tengan más o menos como una idea de por dónde va el camino de la investigación, de lo que estoy proponiendo. Y bueno, pues les agradezco su lectura, su tiempo y por supuesto agradeceré sus comentarios, sus observaciones, todo lo que me puedan decir. Ustedes saben que todo abona positivamente a mejorar la investigación. Efectivamente, como comentó la doctora Laura, bueno, lo que yo les presenté ahorita es ya la versión final del capítulo, ya está corregido y aumentado. La doctora Laura conoció una versión previa en la que todavía como que faltaba darle un cierto orden lógico e introducir a mis personajes, que yo en la primera versión empiezo a hablar de estos abogados que establecen el bufete hasta el capítulo 3 y bueno, pues efectivamente, ¿no? Había que hablar de ellos desde el inicio. Entonces aquí ya, igual en esa versión anterior tuve que reajustar el índice precisamente pues para darle esa coherencia lógica a la exposición, ¿no? Al desarrollo de la investigación. Yo lo único que quisiera comentarles ahorita para darles un poquito más de contexto sobre esto es el enfoque en el que estoy apoyando la investigación. Me estoy apoyando metodológicamente con la historia social del derecho, que esta es entendida como la disciplina que se ocupa de estudiar el fenómeno jurídico en perspectiva histórica. La historia social del derecho se centra en uno de los fenómenos que genera el derecho, y estos son precisamente los operadores, entendidos como los creadores o aplicadores o transmisores del derecho de una época. Estos operadores son objeto fundamental de la historia social del derecho, ya que ésta se va a interesar por su origen, su situación económica, sus relaciones familiares, su actuación dentro de las instituciones, su ideología, etcétera. Para esto también me estoy apoyando en el método biográfico por cuestiones obviamente para completar la información sobre los personajes, ¿no? Y también en la sociología de las profesiones. ¿Por qué? Porque la sociología de las profesiones nos ayuda a explicar, a ubicar cómo el contexto determinado va a, pues va a motivar, de cierta manera, por decirlo así, que los planes de estudio, o incluso que surjan nuevas profesiones, ¿no? Y en las profesiones que ya existen, perdón, los planes de estudio se tengan que ajustar e ir adaptando a las nuevas realidades sociales. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy proponiendo en esta investigación. Cuando yo inicié el trabajo, pues a mí me llamó, cuando inicié la búsqueda biográfica de los personajes, algo que me llamó muchísimo la atención fue precisamente ver que en los años en los que estos dos abogados están cursando estudios en la Escuela de Jurisprudencia, los planes de estudio van cambiando prácticamente entre 1867, que es cuando surge el primer plan de estudios de la carrera, y 1907, que es cuando es el último cambio en el plan de estudios que se da durante el Porfiriato. eh, el plan de estudios sufre 8 modificaciones. Entonces, se están actualizando constantemente las materias. Yo noté que los cambios en los nombres de las materias están relacionados
con las nuevas leyes que van surgiendo en el periodo. Y bueno, pues en este caso, para la tesis, únicamente me voy a enfocar en la historia, perdón, en el derecho mercantil, porque es en lo que se van a especializar estos abogados. Ya ha habido otras investigaciones, principalmente las realizadas por Elisa Steckman, que ella se enfoca en la legislación penal. Hay otros trabajos sobre la legislación civil, pero muy poco, casi nada se ha escrito sobre el derecho mercantil. Entonces, bueno, pues esta también será una primera aproximación a esta temática. Eh, mm, Lamentablemente no voy a poder profundizar mucho en la tesis, me gustaría, pero bueno, eso ya quedará para un trabajo después. Ahorita solamente voy a plantear estas cuestiones, ¿no? De que los cambios en la legislación mercantil y en el derecho mercantil, los principales cambios durante el Porfiriato van a surgir aproximadamente hacia la década de 1890. Y estos abogados van a ser de los primeros abogados que van a ofrecer sus servicios en esta rama. Y bueno, igual ya dentro de la tesis, esto va a ayudar a explicar, o más bien a mí me está ayudando a explicarme y explicar cómo es que van surgiendo lo que Gabriela Recio ha denominado abogados de empresa. Y bueno, particularmente ya en el contexto porfiriano, pues nos va a ayudar a explicar y a entender por qué por qué los científicos se encumbraron en esta parte de los negocios, ¿no? Con estas empresas extranjeras de grandes capitales, grandes inversiones. Esta investigación me va a aportar un poquito a comprender cómo, de dónde, por qué estos abogados van a adquirir esa preeminencia en el periodo. Y pues sería todo lo que podría decirles hasta el momento. Ya, si quieren, después vamos comentando un poquito más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy con el micrófono, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, Claudia. Entonces, pues abrimos la ronda de comentarios, preguntas, sugerencias. Se vale aportar todo lo que se pueda. ¿Quién quiere comenzar? Ah, ok, Luis Javier. Ujú. Hola Claudia, muchas felicidades por tu trabajo. Ya como bien lo comentas ahí en el apartado del índice, ya nos damos ahí una idea de por dónde va tu proyección. Y lo que esbozas en este primer capítulo me parece bastante pertinente por la cuestión de que reincorporas toda la discusión de cómo se fue desarrollando o evolucionando toda esta profesión de la abogacía, ¿no? Principalmente desde la independencia y todo el siglo XIX. Y tocas varios aspectos elementales que a lo mejor más adelante lo vas a desarrollar, pero sobre todo yo me quedé con la intriga que nos dejas por ahí en suspenso y que refieres que hay varios personajes, ya centrándonos en el porfiriato, hay varios personajes que emanan de la carrera de abogacía y que se integraron a las filas del porfiriato, es decir, en su esquema gubernamental. Y me parece que sería interesante que nos dieras unos pormenores, quizá más adelante en tu desarrollo capitular lo vas a exponer, pero a mí me parecería interesante que nos expusieras algunos nombres y más o menos en qué cargos estuvieron, para así dimensionar un tanto el impacto y la importancia que tuvo la abogacía en el esquema porfiriano, ¿no? Sobre todo cuando refieres que la mayoría del aparato burocrático pues estuvo integrado por este tipo de personajes, que esto sería muy interesante, ¿no? Y si nos pudieras dar un pormenor sobre eso, Claudia, se me hace muy interesante y nuevamente felicitarte por tu trabajo y me parece que está muy bien trazado y esperemos que sea un excelente trabajo de investigación. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, primero, como acostumbramos siempre, primero las preguntas y luego se contesta. ¿Está bien? Ok, María. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Yo tengo algunos comentarios y luego voy a también hacer alguna referencia, con algunas similitudes que he encontrado en mi caso de estudio, digamos. Y bueno, voy a partir diciendo que el personaje que yo estudio es Laura Oriscorreta y justamente él tuvo relación, fue muy amigo íntimo, así lo declara Justo Sierra, de Justo Sierra, ¿no? Entonces ahí había como un vínculo y me llamó mucho la atención
que justamente el personaje del que estás hablando es sobrino, yerno de Justo Sierra, ¿no? O sea, como por ahí creo que también esas pistas luego resultan muy interesantes para quienes estamos siguiéndole el hilo a alguien, ¿no? Luego, lo segundo es que, bueno, yo para el caso que estudio, tú manejas este término de perdón, de abogado moderno, ¿no? Y yo utilizo el caso de esta transición o este esfuerzo que hay a finales del siglo XIX por la configuración de un empresario moderno, ¿no? Que justamente intenta romper con estas prácticas del comerciante antiguo, ¿no? Entonces, como que al ir haciendo como esta lectura, iba también como asociando otros conceptos que, digamos, de cierta manera he estudiado y que para el caso, por ejemplo, del empresario moderno, bueno, creo que estoy aquí con personas que saben muchísimo más de esto. Hay una vasta bibliografía, ¿no? De cómo hay esta transición, una transición que no es tan drástica, ¿no? Una transición que podemos ver ya a principios del siglo XX y particularmente el caso que yo estudio, de un empresario que a pesar de que intenta ser moderno, las condiciones para él no fructifican, ¿no? Y también una semejanza que hay, por ejemplo, en la sociedad que crea Calero, ¿no? Creo que eso es bien importante porque creo que tanto los empresarios como en este caso los abogados, creo que están viendo ahí un nicho de oportunidad, ¿no? El crear sociedades, particularmente sociedades anónimas, que es como que la que les está dando más ventaja y que es lo que les está haciendo ser diferentes de estos antiguos comerciantes, ¿no? Creo que ahí también puede ser como un punto muy interesante que se pueda poner a dialogar, ¿no? Con este contexto más amplio. Luego, lo otro que quiero comentar es, bueno, comentaste que lo estás trabajando desde una cuestión biográfica, desde la sociología de las profesiones, y yo pensaría también que sería interesante abordar realizar como un análisis de redes, ¿no? Que creo que también podría aportar muchísimo a tu investigación porque justamente podrías relacionar cuáles fueron las redes y los vínculos que este personaje tuvo, cuáles realmente fueron efectivas y cuáles no fueron efectivas en este mundo en el que se estaba posicionando, sobre todo porque como tú bien lo señalas, es un mundo en donde prácticamente llegas primero por una condición familiar, ¿no? Y luego por un apoyo de estas redes que sostiene, ¿no? Y ahí también, como una comparación, digamos, con los empresarios, hay un libro muy interesante de Gladys Lizama Silva, de la importancia de llamarse Negrete, que justamente ella va siguiendo como cuáles son como digamos, las redes que van heredando también, ¿no? Como estos vínculos que van heredando los personajes, sobre todo al ser empresarios o digamos en este caso al ser abogados, cuáles van heredando de generación en generación, dónde se pueden romper o dónde se vuelven a activar estas relaciones. Eso sería como interesante porque más allá de hacer una descripción, digamos, de que a veces creo que nos pasa, ¿no? De tú se relacionó con se relacionó con podemos ver como este grado más íntimo, digamos, en donde están activos, que justamente como que esto sirve para ver cuál es la agencia, cuáles son las relaciones políticas, académicas e ideológicas, ¿no? Que muchas veces también son los que nos dan un panorama más claro de los personajes. Y nada más como recomendación de análisis de redes, eh, en la UAM hay un compañero que estudia y que tiene su tesis de maestría es muy interesante que se llama el universo ay, ahora lo pongo aquí, pero él va trazando como unas redes que tuvo un personaje y amplía como el panorama de qué es el análisis de redes y cómo se hace, cómo puede ser un análisis desde una red egocentrada, que es como lo que hacemos nosotros, ¿no? A partir de un personaje. Él es José, ahorita le pongo el nombre, pero siempre se me olvida, es un compañero que estudia con nosotros en la UAM. Y hay otros autores, entre ellos José María Imiscos, Michel Bertrand y Claire Lemert, que
analizan justamente, y creo que eso te va a permitir como tener como mayor fuerza en estas redes, ¿no? Más allá de mencionarlas. Por lo demás, creo que es un texto muy interesante, lo leí de manera muy clara, ¿no? Está muy bien ordenado y sistematizado, y pues nada, igual me sumo a las felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, Olimpia, Maicia, Sí, te sigo yo. toca. Bien, bueno, yo quisiera comenzar felicitando a Claudia. El trabajo me pareció, bueno, el avance de este capítulo me pareció muy interesante, súper fácil de leer, bien estructurado, como lo mencionaba María, y también me pareció sumamente revelador y esclarecedor en muchas cosas relacionadas también con mi tesis, ¿no? Me parece que es un trabajo muy bien estructurado. Por ejemplo, me llama mucho la atención algo que regularmente no hacemos o que, bueno, yo no hago y que eso me mete en conflictos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ella va desarrollando el tema y de repente como que corta, pero sin embargo dice, bueno, esta parte la voy a retomar, ¿no? En el capítulo 2 o en el capítulo 3, es decir, hace un llamado a que ahí no termina la idea, ¿no? O sea, la va a ampliar, a desarrollar más adelante y creo que eso es algo muy interesante y muy importante porque le permite al lector entender, bueno, o decir, ah, ok, me queda claro hasta aquí, que hasta aquí quisiste explicar esta parte y que vas a profundizar más adelante, ¿no? Y no te deja con esa idea de, bueno, ¿y aquí para dónde? Ok, sabes que en algún momento vas a encontrar mayor información al respecto. Entonces, eso me parece como que bastante interesante porque de repente como que yo pierdo las ideas, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy bien como esos llamados que va haciendo al texto. Yo lo agradecí mucho, pero también cumple esta doble función, ¿no? De mantener el interés del lector. Y yo creo que eso es algo también interesante y sobre todo muy necesario en nuestros trabajos de historia que tienden a ser a veces un poco, eh, pues, densos o tal vez a que pierdas el interés, etcétera. No sé, entonces me pareció en ese sentido un trabajo muy bien estructurado y con esos llamados de atención, pues perfecto. Respecto al tema, pues es un tema sumamente interesante. Ya habíamos tenido la oportunidad de conocer un avance del trabajo de Claudia respecto al Buffet Berestaño, ¿no? Y nos hablaba un poco de los personajes, de cuál es su origen, ¿no? De cómo, de los estudios que cursan, de las relaciones que van desempeñando, pero creo que con este capítulo 1 inserta de forma perfecta a qué responde ese personaje, ¿no? Es decir, responde a un proyecto, ¿no? Un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto educativo, ¿no? Y que justamente se está materializando con este perfil del abogado moderno, ¿no? Que ni tan moderno, porque me parece también muy interesante cómo hace ese recorrido histórico, ¿no? Del perfil del abogado desde la época novohispana y que dice, bueno, no difiere mucho al abogado moderno, salvo algunos detalles, es decir, la parte de las redes clientelares, la parte de los compadrazgos, la parte esta protocolaria de los banquetes, etcétera, sigue presente ahí, ¿no? Entonces me parece como que en ese sentido muy, muy interesante el trabajo. Y la parte que me resultó muy esclarecedora, pues es justamente que yo puedo insertar justamente en este contexto a uno de los abogados que yo trabajé, que es Joaquín Casasus, y que cuando yo estaba leyendo el trabajo yo decía, claro, claro, o sea, Casasus siguió todos estos pasos, ¿no? O sea, fue un provinciano, como Claudia lo menciona, que tuvo la oportunidad, ¿no? O sea, si bien era de recursos limitados, no era tan de recursos limitados, porque pues bueno, tenía cercanía con las élites yucatecas, ¿no? Tanto que estuvo en el Instituto Literario de Yucatán y que tuvo ahí una relación con Norberto, ahora olvidé el apellido, ¿no? Y que ya también desde Yucatán había tenido una relación o cierto vínculo con Olegario Molina que de alguna manera le abre las puertas para que llegue a la Escuela de Jurisprudencia, ¿no? Y entonces más o menos yo voy siguiendo justamente el texto de Claudia y voy viendo, bueno, no son tan diferentes. Bueno, finalmente,
más o menos ahí van en las temporalidades, ¿no? Vera Estañol y Calero, una generación tal vez un poco más adelante que estos, que es la generación de los 80, ¿no? O que obtienen sus títulos durante los 80. Por ejemplo, justamente Casasos obtiene el título en los 80. Pero, por ejemplo, lo que también me parecía esclarecedor era cuando yo no entendía por qué a Casasos, antes de que él terminara la carrera de abogacía, le habían ofrecido un puesto de cónsul, ¿no? En Texas. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cuál es la relación? Etcétera, ¿no? Entonces, ahora con la tablita que pone ahí Claudia, que me pareció perfecta porque como que nos centra, ¿no? Nos ubica bastante bien respecto a quienes estuvieron al frente, pero resulta que uno de los directores fue Miguel Ruelas, ¿no? Y Miguel Ruelas fue justamente el que le ofreció ese puesto de cónsul en Texas, ¿no? Que fue como, digamos, como su primer acercamiento con el servicio exterior. Y digo, bueno, sí, es cierto, o sea, entonces hubo una relación en la carrera de jurisprudencia con Miguel Ruelas, ¿no? Y fue de ahí que pudo obtener ese nombramiento, ¿no? O a lo mejor porque al final ni siquiera desempeñó el cargo, pero sí le dieron una beca de 1,000 y tantos pesos para sostener sus estudios. Entonces ahí viene la otra parte que señala Claudia, ¿no? Sobre cómo se vinculaban y cómo de alguna manera, pues esta carrera era de ascenso, ¿no? De ascenso social y que también la parte de las becas o los mecenazgos eran como primordiales, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció también, me das mucha luz, Claudia, y respecto a la parte de las relaciones sociales, ¿no? De cómo es sumamente determinante y cómo también se va casando pues entre la élite, ¿no? O entre el círculo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ahí menciona, ¿no? Calero casado con la prima, ¿no? Prima hermana, ¿no? Que a lo mejor ahora nos parece un poco escandaloso, pero que no era tan escandaloso. Ahí tenemos, por ejemplo, Krill también se casó con su prima hermana, ¿no? Y incluso, sí, o sea, o por ejemplo, Casasos, que bueno, no se casó con una prima, pero sí se casó con la hija de Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, pues también los matrimonios como forma de vínculos con élites que de alguna manera les iban a dar una retribución, ¿no? A esa carrera política en ascenso. Y justamente a partir con estas uniones matrimoniales, pues llega también como la inserción de ellos, ¿no? En otros ámbitos, y ahí podemos ver que justamente después de las nupcias con la hija de Ignacio Manuel Altamirano, obtiene su primera curul en el Senado, ¿no? Entonces, para mí fue como muy, muy esclarecedor y yo no tengo eh, dudas, estoy más bien como muy interesada en leer ya todo el trabajo completo, porque me dejaste así como de, sí, sí, quiero más, ¿no? Entonces, solamente felicitarte, Claudia, has estado haciendo un trabajo excelente. Ujú. Y Muchas ya seré gracias. todo. Muchas gracias, Olimpia. Bueno, entonces, ¿pregunto yo, comento yo o quieres ir avanzando con esto? ¿O Si todo quiere, junto? vamos avanzando, ¿no, doctora? Y Ándele, ahorita pues. está, ¿va? Sí. Ok, Bueno, bueno, porque a mí me gustó mucho lo que hiciste. Bueno, conociendo la versión anterior, creo que hay un salto cualitativo. El capítulo sí está más apropiado para hacer la entrada a una investigación concreta sobre personajes concretos que juegan un rol importante en un momento determinado y que es muy importante resaltar esto porque todos estos individuos tienen una serie de características que se comparten y se comparten a lo mejor con empresarios, con políticos, con abogados o gente de otras épocas en ciertas costumbres o en ciertos usos y costumbres, ¿no? Pero creo que también es importante ver el momento porque el contexto
pues relativiza ciertas cosas, ¿no? Lo que decían, pueden ser muy modernos, pero a veces el contexto no los deja ser tan modernos. O sea, es gente que va más allá, pero que no vive en el lugar indicado, digamos, de alguna forma, para poder llevar a cabo como lo que parecería para ellos pues lo lógico, lo más común, lo que se esperaba, lo que debería ser, no sé, ¿no? Entonces, pues siento que esto de ubicar bien el contexto es importante. Y no tanto en el sentido de hacer como un resumen de el porfiriato tal y se hizo tal, porque eso ya lo sabemos. Es más bien como bajar al, al terreno a través de estos personajes que son de carne y hueso y donde uno de verdad puede ir probando estas ideas generales o desechándolas también para según la época. Lo que me llama mucho la atención es que en varias sesiones y con otros personajes también, y ahora pues María también lo retoma, se habla de la modernidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que de alguna forma sí siempre, esto que lograste ahora de encadenar, estoy hablando de esto, pero voy a volver más adelante porque voy a ver otra parte o voy a completar, ¿no? Esto de la modernidad creo que también hay que dedicarle un ratito. ¿A qué le estás llamando modernidad? Porque es muy fácil decir, sí, el porfiriato fue un proceso. Oye, Nicolás, por favor, ¿tú también quieres participar? Ajá. Aquí tengo al gatito, que ya sabrán. Está de lo más interesado en la computadora. Y en mis notas. Este es mío. Ya, deje ahí. Entonces, esto de la modernidad me parece importante porque uno de los atributos que tú identificas en estos abogados es que forman como pues un grupo innovador, ¿no? Están modificando las estructuras a través de estas leyes y de estas regulaciones, están cambiando las estructuras del país para avanzar en una serie de procesos económicos, ¿no? Entonces, ahí me parece que una cosa que me pregunta, chisme, esto de llamarse, lo que dice Recio, ¿cómo es? Que se llama abogados de empresa, ¿no? Eso, ellos se llamaban así. Ellos, ¿cómo se llamaban? Solamente abogados, ¿no? Y me gustaría un poco que hablaras como si tienes algún acceso a información, a testimonio, algo de cómo se perciben ellos como grupo. Porque tú hablas, y eso va a mi segundo punto, usas una serie de conceptos que a lo mejor sí habría que darles un poquito más pues de marquito, ¿no? Porque, por ejemplo, esto, hablas de los abogados, pero ellos cómo se ven, tú los estás identificando como un grupo que hace una serie de transformaciones, que tienen una serie de características, pero no sé si ellos tienen conciencia de esto, de estar haciendo esto como grupo, porque tú hablas de los cuerpos, ¿no? Y creo que valdría la pena que dijeras a qué te refieres con esto de los cuerpos. Entiendo que son estas asociaciones eh, por, por profesiones o por intereses o algo así, pero valdría la pena justo que eso sería como parte del contexto, como que le dieras un poquito de lugar a eso. Y no estoy pretendiendo que modifiques el primer capítulo, que me está gustando muchísimo así y demás. Sencillamente es como que tengas esto en cuenta para todo el proceso, porque estás revisando todo el texto y valdría la pena como hacer pues ciertos hilos que se puedan seguir a lo largo de la lectura. Por ejemplo, en esta cuestión de los conceptos o del uso de ciertas palabras, tú en algún momento dices algo así como los abogadiles, y a mí me sonó como a gasteriles, ¿no? Entonces creo que sí hay que cuidar eso, como no hacer ningún comentario o alguna, aunque la palabra sea correcta, creo que valdría la pena encontrar la forma de mantener como no sé si es como el estatus, ¿no? De lo que estás hablando. Tú estás hablando aquí de un grupo de verdad muy importante. Están transformando muchas cosas, ¿no?
todos estos profesionistas, que es lo que me pasa también con el trabajo de Javier, estos personajes son como fuera de serie. Están realmente, sí están viendo por sus intereses, digamos, intereses materiales, pero también como sus intereses intelectuales, espirituales, sí es un grupo especial, ¿no? Y creo que eso no se lo debemos, no sé si rebajar es la palabra, pero no quitarles eso, ¿no? De verdad mantenerlos, pues lo mejor, que el acercamiento sea como lo mejor posible, ¿no? Lo de los conceptos. No sé, ahí si tú has podido tener acceso a algunas cosas como más íntimas, no sé si diarios de las mujeres, algo que hable, digamos, colateralmente, porque me imagino que ellos no escribían sus diarios, ¿no? Aunque puede ser que algunos sí escribieran pensando en memorias, eso no lo sé, pero un poco, mi curiosidad va en este sentido más por los individuos, cómo se perciben, qué están haciendo. Por ejemplo, esto de las redes. Bueno, tú has estado trabajando esto de las redes desde hace muchísimo tiempo. Lo desechaste por alguna razón, poner énfasis en esto, y creo que valdría la pena que tú hicieras un comentario sobre eso, ¿no? Porque evidentemente en la lectura por ahora sí se nota que hay estas redes, pero no se alcanza a ver si estas son redes que se heredaron porque son familia, que se heredaron porque tienen la misma profesión, que se heredaron o que se dieron porque las circunstancias los juntaron. O sea, como si quisiera resumir lo que te estoy diciendo, lo que creo que estás evadiendo, aunque creo, no sé, depende de los datos que tengas, pero creo que lo que estás evadiendo es acercarte a la persona. Estás con el personaje, pero no con las personas. Y creo que esos también juegan un papel. Precisamente para la agencia, eso juega un papel importante. ¿Qué es lo que cada quien hace? ¿No? Entonces, porque estoy pensando en Ver Estañol, pues él no pertenecía a este grupo social. Sin embargo, encontró la manera, el personaje de Javier también encuentra una manera de destacar más allá que nadie. Entonces, por eso pienso que es interesante, más allá del chisme, que el chisme es muy agradable y llama la curiosidad y todo, pero más allá del chisme, lo que siento que permite acercarse a estos seres humanos es precisamente ver esa parte, lo que los hace únicos o diferentes, ¿no? Forman parte de un grupo, jalan al grupo o son jalados por el grupo, pero esto depende también de la agencia de cada uno de los individuos, ¿no? Luego también tengo más bien ahí sí el puro chisme, ¿verdad? Por ejemplo, estas imágenes que tú muestras, existen esos edificios porque uno de ellos me parece que sí, que lo he visto, no sé si es cierto, pero o se parece porque eran los de la época. ¿Dónde estaban esos lugares ubicados como en un mapa? Eso como que con un plano o algo de la ciudad me hace falta. Creo que eso también es importante. Fíjate, no sé si tienes ubicado dónde estaban estas organizaciones, todas estas sociedades, asociaciones, clubes, no sé qué, donde se reunían, si eso te da una imagen también de la ciudad, ¿no? Y de su vínculo con lo que está cambiando en la ciudad. Eso ya es de puro chisme, nada para investigarlo a fondo ni nada, ¿no? Y bueno, esto que te decía de cómo tratar de dejar muy en claro quién es el individuo, cómo ese individuo es reflejo de un grupo, eh, reflejo de su propio grupo, pero también es un reflejo de la sociedad, del contexto más general, y puede ser que a la inversa también, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa relación? O sea, no son los individuos los que van jalando, eso sería así como decir que los individuos son los que hacen todo, pero tampoco creo que la masa anónima haga todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta participación, esta proyección,
estos proyectos de este grupo, porque sí encuentro que es una época muy interesante, que apenas estamos descubriendo todo lo rico que trajo, ¿no? Porque como estuvo tantos años con la sombra de la dictadura y de todo esto, la verdad es que, los prejuicios de clase también, ¿no? Que si los empresarios y la burguesía, y que si no eran burguesía o que eran burguesía de segunda, todas estas cosas que taparon como acercarse bien a estos individuos. Y cuando los vamos conociendo, pues les vamos encontrando que tenían más cosas buenas a lo mejor que malas para el desarrollo posterior, ¿no? Luego también a nivel de puritito chisme y un poco pensando en cómo hacen cosas antes de terminar su formación, tú hablas de ese pleito famoso que ya había salido, pero no nos cuentas de qué se trata, por qué fue tan famoso y por qué llama la atención esta participación de él antes de terminar y como que parece ser que eso es un escalón que le permite, no sé si por los reflectores, le permite luego desempeñarse. Entonces, un poco por ahí te quería preguntar. ¿Y qué otra cosa? Si tienes también alguna forma de recuperar o has tenido acceso ya a estas alturas, no es para que vayas a buscar, ¿verdad? Si pudiste recuperar como estos discursos o estas conversaciones donde ellos están planteando pues todas estas transformaciones que luego se ven en las leyes y cómo se dan esas argumentaciones. Eso es como parte, creo yo, así como es importante cómo van modificando los programas de estudio, creo que sus discusiones y su experiencia fueron modificando las leyes y la práctica, que es otra forma de formarse, ¿no? Bueno, por el momento creo que eso es lo que me gustaría comentarte, lo de los conceptos, porque sí hablas a veces de cuerpo, de conciencia, bobadiles, desclasados. ¿A qué te refieres con esto de desclasado? O sea, hay conceptos que traen una carga, ¿no? Y creo que vale la pena que tú, pues, digas cuál es el significado, el alcance que les estás dando, ¿no? Bueno, ya, con eso. Gracias. Gracias, doctora. Antes de continuar, me quedé ahorita en la duda sobre las preguntas que me hace en el chisme sobre el escándalo. ¿El escándalo de quién, doctora? Es que ¿Cuál de todos los escándalos? exacto, ¿cuál de todo? Es que yo estaba buscando, pero no subrayé dónde estaba. Pero tú dices que fue muy famoso un pleito en el que él participó. ¿No se ¿Cuál acuerda era? nadie más que lo haya marcado? A ver, si quieres, mientras voy buscando lo que está, porque sí me llamó la atención. No creo que lo haya soñado después de leer y que yo me haya dormido en el sueño. Hablas de una, incluso que había salido en el periódico, ¿no? De cuando Calero empieza a figurar como defensor público. Exacto, exacto. Ah, Ajá. Y bueno, y también tenía ahí todos estos nombres. Lo que dijo Javier es muy importante. Tú muestras ahí una serie de nombres y a lo mejor juntando entre una y otra, pues sí son redes, pero más que tratarlos como redes en el sentido del ego y cómo eran esos análisis así, es un poco es esta función que tienen y lo que hacen en las transformaciones, ¿no? A lo mejor muchos de esos no son amigos, están en una red porque están en la, en la circunstancia, ¿no? Como creo que pasó entre Calero y Berestañón. Yo creo que ellos quizás fueron cercanos. No sé si ahí valdría la pena saber lo más íntimo, si fueron realmente amigos o fueron las circunstancias los que, digamos, la conveniencia los unió y fueron un equipo, ¿sí? No pienso que no, ¿no? ¿Ya se me fue Claudia o nada más la pantalla? Ah, perdón, sí, es que entró nada una más la llamada. pantalla. No, pero que no se te vaya el sonido, ¿no? Está bien. Pero sí, eso también, están ahí muchos nombres y sí, como insistiría como que mi comentario va más en el sentido de
acercarse a los individuos más que a los nombres o lo que significan esos nombres, ¿no? Ya, ahora sí.